Como les dije, estamos yendo de manera gradual hacia los procesos. Hemos primero comenzado entendiendo lo que es la empresa, por qué son las organizaciones, de dónde viene nuestra historia como humanos, ha hecho que busquemos organizarnos, que busquemos encontrar acuerdos entre nosotros eh, para no pelearnos, porque de otro modo, como seres naturales, buscaríamos recursos para supervivir. Y si cada uno pelea por los recursos para sobrevivir, en realidad no habría civilización, ¿no? Esto es lo que nos llevó, como hemos visto en la primera sesión del curso, al contrato social. Un contrato social que establece el ejercicio de la fuerza a una entidad llamada Estado, que debería administrar y proveer los elementos básicos para que trabajemos y desarrollemos como sociedad, como grupos organizados. Dentro de estos grupos organizados están las empresas, entidades o personas jurídicas, como hemos dicho, y que estas personas jurídicas a su vez desarrollan una serie de negocios o asuntos. Pueden tener uno o varios negocios. Y al mismo tiempo hay una organización detrás de cada empresa. ¿Por qué necesita organizarse? Porque evidentemente no todos deben hacer de todo. La idea es justamente especializarse en áreas, unidades que sean responsables de determinadas funciones. De ese modo hemos llegado a una organización funcional. Es por eso que hemos primero comenzado el curso viendo el Business Model Canvas, después hemos visto la cadena de valor, cómo están relacionadas. Antes vimos un poco de la estructura organizacional para ver cómo se distribuyen estos recursos dentro de una empresa y más o menos entendemos hoy en día entendemos cómo funciona una empresa y más o menos entendemos por qué es necesario el tema de los organigramas, por qué es necesario dividir a la empresa en unidades funcionales, porque son tareas muy diferentes las que hace un área de producción, de las que hace un área de marketing, ventas, de la que hace un área de lo que es servicios dirigidos al cliente o de la producción misma. Son tareas bastante distintas, ¿no? Bien, vamos a entonces comenzar con la proyección. Hoy día tenemos esta reunión de teoría, pero también vamos a revisar algunas propuestas de solución de la evaluación 1, principalmente para revisar aquellas cosas que hay que comprender mejor, especialmente en la parte de la estructura organizacional. Les comento que no ha sido un examen exigente, como les decía, vamos gradualmente. Ha sido simplemente para recordar muchos elementos, tratar de fijarlos, y en el tema de la organización, para más o menos conocer cómo se estructura una empresa, ¿no? Cómo se define una empresa. Pero eso lo vamos a ver cuando revisemos las posibles soluciones o propuestas de solución que hemos escogido de lo que han enviado sus compañeros. Ok, bien. Como siempre, les pido, por favor, si hay alguna pregunta, interrumpan. Aquí no es que... O sea, si fuera una clase presencial, estaría viendo a cada uno de ustedes y podríamos de repente establecer un diálogo un diálogo más franco, pero ahorita lo único es que ustedes me digan, ¿no?, qué cosa no entienden o que planteen sus dudas en el momento. Simplemente piden la palabra y ya. O sea, yo, como les he comentado, estamos en sesiones de aprendizaje, ¿no? Es entonces importante que señalen aquellas cosas que no se comprenden, no se entienden o se han entendido medianamente. Vamos a entrar entonces a este tema de los procesos y vamos a ver por qué. Primero empezamos con los conceptos generales, pero un breve repaso de lo que hemos hecho hasta ahora, que es el Business Model Canvas y la cadena de valor. Tenemos esos dos diagramas que ya
deben ser bastante familiares para nosotros porque ya estamos en la cuarta semana y hemos ido trabajando con ellos en los ejercicios y en el laboratorio con cada una de estas herramientas. El Business Model Canvas nos permite saber el negocio o los negocios en los que está involucrado la empresa, que es la esencia del funcionamiento de una organización, es el por qué funciona, o sea, por qué funciona y cómo se mantiene. En realidad el Business Model Canvas nos dice cuál es su negocio, cuál es el negocio, cómo genera ingresos, ¿no? Cómo llega al cliente, cómo se relaciona con él, cuáles son sus actividades clave y qué insumos o qué recursos consume. Los recursos se consumen, ¿no? Y las actividades son las que se realizan. Esto puede ser también llevado a cabo por asociados clave o socios clave. Esa parte hay que comprenderla bien porque un asociado clave tenemos que identificar qué asociado clave es para qué, para tener un compromiso con él, un compromiso que no solamente sea provéeme lo que yo necesito, sino un compromiso, como ya les había dicho, como de socio, es decir, alguien que comparte mucho con la organización, comparte bastante, incluso puede ser proveedores exclusivos de algo, ¿no? O sea, que nadie más, o sea, que a nadie más provea de lo que me está proveyendo, ¿no? Puede ser en ese caso, ¿no? Proveedores muy exclusivos, asociaciones muy, muy exclusivas, por ejemplo, distribuidores, los únicos que hacen la distribución de mis productos y eso, bueno, también puede ser parte de los que señalamos como asociados clave. Los asociados clave no son los empleados. En algunas soluciones por ahí he visto que han puesto a los trabajadores o algún asesor, etcétera, pero no. Los trabajadores son contratados por la empresa y como ya hemos comentado, los trabajadores se contratan en función al perfil necesario o requerido por la organización, de acuerdo con su visión y su misión. Entonces, eso está claramente establecido. Y la parte central de todo esto, el corazón, es la propuesta de valor. La propuesta de valor es qué entrega la empresa que el cliente necesita, o que el cliente requiere, o que el cliente está dispuesto a pagar. El cliente está dispuesto a pagar por la valoración que hace de esa propuesta. El cliente, si para el cliente lo que me está proporcionando como valor vale 100, ¿no? Vale 1000, lo paga. Y no tiene muchas veces relación con el costo. Es por eso que hay organizaciones, si ustedes se fijan, que valen por la marca. Muchas buscan la marca, ¿no? Y cuesta más por la marca, ¿no? Por la propuesta de valor que tienen detrás y por lo que ese segmento busca de esa marca, de esa propuesta, ¿no? Entonces, por ahí vemos que el negocio se va manejando a partir de estas propuestas, ¿no? A partir de esto. Y de otro lado veíamos también que la cadena de valor, fíjense, en este caso está un poquito más claro, la cadena de valor, si recordamos, a ver muchachos, ¿alguien me puede decir qué cosa es la cadena de valor? ¿Qué recuerdan que es la cadena de valor? Era como el conjunto de procesos que le iba agregando valor al producto final. Ok, conjunto de procesos. Cualquier proceso, ¿cómo era esto? Si decimos conjunto de procesos, el proceso de, no sé... Sí, dígame. Profesor, era un conjunto de actividades que le dan una ventaja competitiva a la empresa. Correcto. Pero nuevamente, ¿son procesos o tipos de proceso? Fíjense en esa lámina, en la lámina que tienen ahorita, donde dice actividades primarias, actividades de soporte, ahí tienen logística interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas, servicios postventa. Pero tienen debajo ejemplo.
almacenamiento de materiales, recepción de datos, acceso a clientes. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí son tipos de procesos, son 9 tipos, ¿correcto? 4 de soporte y 5 de primarios, ¿correcto? Entonces, lo que hizo Porter es definir estos 9 tipos. Él dijo, en las empresas podemos encontrar hasta 9 tipos de procesos, pero como tipos, es decir, como especie de plantillas gigantes, ¿no? Plantillas gigantes. Pero específicamente, si construimos una cadena de valor específica para una empresa, tenemos que señalar qué procesos. Por ejemplo, ahí dice para logística interna, almacenamiento de materiales, es un proceso específico, o recepción de datos, o acceso a los clientes, etcétera, ¿no? Entonces pueden haber muchos procesos específicos que pertenecen al tipo de proceso de logística interna. Por ejemplo, en el proceso de apoyo, desarrollo de tecnología, tienen, por ejemplo, diseñar productos, investigar mercados, pero también tienen los procesos de desarrollar sistemas de información, que es parte de lo que hace tecnología de la información, ¿no? Entonces, como vemos, en realidad es una especie de plantilla la que tenemos ahí. Al igual que el Business Model Canvas es una plantilla que necesitamos llenar, la cadena de valor es una plantilla que nos permite tipificar los procesos que vamos encontrando dentro de la organización. En la organización, si nosotros hemos comprendido bien el Business Model Canvas, el BMC, en esta redondelita que les he puesto, en la parte superior están las actividades clave, que podrían estar distribuidas entre las actividades primarias de la cadena de valor. ¿Se dan cuenta? Porque son las actividades fundamentales, principales, ¿no? Y estas podríamos distribuirlas en estos tipos de procesos como actividad primaria. Y muchas actividades de apoyo están en realidad en los recursos clave. Aunque los recursos clave, como ya hemos comentado, son sustantivos, pero también esos sustantivos como, por ejemplo, la infraestructura, mantener esa infraestructura es un proceso, ¿no? Entonces, hay actividades también en estas dos, y estas corresponderían más a las actividades de apoyo o de soporte. Lo que mencionaba su compañero y su compañera con respecto a la ventaja competitiva. La ventaja competitiva se logra de dos formas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? ¿Te acuerdan? ¿Cómo se logra que tenga ventaja competitiva? No es comparativa, es competitiva. Habían dos maneras generales que también nos comentó, lo identificó Porter hace muchísimos años, ¿no? Quizás disminuyendo los costos. Ajá, por costos. Conseguimos ventaja competitiva por costos, nuestros costos más bajos que los demás. Nadie tiene los costos como nosotros tan bajos, por lo tanto, podemos poner precios más bajos también, ¿no es cierto? Y otro. Cuando los procesos no pueden ser igualados. Así es, cuando hacemos las cosas de manera tan diferente, ¿no? Tan diferente, y lo que tú has mencionado es importante, que no pueden ser igualados, es más bien sostenibles, que también es una característica importante, que tu ventaja competitiva sea sostenible, es decir, que nadie pueda hacerlo como tú lo haces, o que lo hagas tan diferente, eso ya te está, cuando tú dices que tú haces tus procesos de una manera muy diferente, ahí estás, por ejemplo, ¿no? Las marcas de lujo. Sus productos lo hacen tan diferentes al resto, con una calidad excelente, con una serie de características que hacen que al segmento al cual está dirigido sean capaces de ponerle un valor tremendo, un precio, ¿no? Que no tiene nada que ver con los costos muchas veces, ¿no? Entonces, tenemos dos formas de conseguir ventaja competitiva de las lecturas que están haciendo. Hay que ir rescatando eso. O por costos bajos, o cuando haces las cosas muy diferentes, ¿no?
Si las haces de modo que nadie pueda hacerlas como tú, o sea, nadie pueda alcanzarte, eso ya es sostenible. O sea, cuando haces una ventaja competitiva sostenible, que no se puede copiar, ¿no? Porque todo lo que nosotros hacemos se puede copiar, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en las redes sociales, lo que hace uno, hace otro y todos se van copiando, ¿no? Y se va perdiendo esa ventaja que tuvieron al inicio, ¿no? Es así. ¿Ok? El otro tipo de ventaja que es, hay que diferenciar bien, es la ventaja comparativa. Cuando me comparo y yo, por ejemplo, tengo materias primas que no las tiene otro país, ¿no? Y esa es una ventaja comparativa que es con lo que se trabajó en el siglo pasado, ¿no? Y que las naciones decían que eran ricas porque tenían grandes recursos, ¿no? Grandes recursos o materias primas, por ejemplo, ¿no? Pero lo que cambió totalmente esa perspectiva fue Japón, porque Japón es una isla que no tiene mayores recursos, ¿no? Mayores recursos, digo, materiales, materia prima. Sin embargo, es un país industrializado y tiene, bueno, tuvo en su momento, ¿no? Un boom japonés y bueno, tienen marcas de nivel mundial, ¿no? Y bueno, ahora ellos desarrollaron ventajas competitivas, más que comparativas. Comparativamente teníamos muchos más recursos, muchos más materia prima, ¿no? Pero la idea es conseguir esa ventaja competitiva, ¿no? Bien, entonces, volviendo a nuestro tema, estos son tipos de procesos, ¿no? Entonces, cuando trabajemos ya su proyecto de ciclo, el día viernes les estoy dando un adelanto del proyecto de ciclo que se va a desarrollar y poniendo la fecha para la entrega que va a ser la próxima semana, la entrega de su proyecto de investigación que están haciendo. Eso lo vamos a conversar en un rato, no se preocupen. Van a tener que ir pensando cómo hacer esto también, ¿sí? De verdad, no hemos hecho ningún ejercicio de estos, pero es bastante sencillo. Simplemente es identificar los procesos que vamos a ver en la parte práctica el jueves o el viernes, dependiendo del grupo con el que estemos, y vamos a ir identificando los procesos de la organización. Hoy día es nuestra parte introductoria. Bien, volviendo. Entonces, estos dos instrumentos nos han permitido centrarnos en el negocio de la empresa, en las actividades principales y de apoyo. Ya tenemos una clasificación. Entonces, como dice, tanto las actividades clave como los recursos clave se vinculan con la cadena de valor. Procesos o actividades son en esencia lo mismo, pero en diversos grados. ¿Qué cosa quiere decir? Que en algún momento vamos a clasificar como macroproceso, proceso, subproceso, actividad y tarea. Granularidad quiere decir más detalle. Estamos en el macro, es algo bastante general, como vamos a empezar. Después vamos descendiendo de nivel y vamos llegando a una granularidad que nos permite analizar incluso las tareas manuales, humanas. Sí, eso lo vamos a ir viendo más adelante todavía. ¿Ok? Bien, entonces empezamos con eso. La pregunta entonces es, ¿qué es un proceso? Y vamos a ver aquí, en esta definición nos dice, un proceso define quién está haciendo qué, cuándo y cómo para lograr un cierto objetivo. O sea, fíjense, quién está haciendo qué, cuándo y cómo. ¿Quién identifica al participante, al ejecutor del proceso? En términos técnicos, vamos a hablar del ejecutor del proceso, el que ejecuta el proceso. ¿Qué está haciendo? O sea, es la esencia. ¿Qué actividad está haciendo? ¿No? ¿Qué proceso está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo? Nos indica que hay un procedimiento, es decir, una descripción de los pasos que se siguen para hacer ese proceso. O sea, ¿y con qué finalidad? De lograr un objetivo. Todo proceso debe tener un objetivo. Y una de las primeras cosas que vamos a pensar es que debemos ser capaces de identificar ese objetivo. Si un proceso no logra identificar ese objetivo,
o si la persona que está a cargo de ese proceso no identifica el objetivo, ese proceso está mal diseñado o está siendo mal ejecutado y por consiguiente mal ejecutado. ¿Correcto? Entonces por ahí ya vamos viendo algunos criterios que vamos a usar mucho a lo largo del curso. Y acá nos dicen, ingeniería de sistemas, por ejemplo, el objetivo es construir un producto de software o mejorar uno existente. Y entonces tenemos un proceso que se lleva a cabo. Cuando lleven análisis de sistemas, ustedes van a ver el proceso que se lleva a cabo a través de una metodología. El cómo sería la metodología para construir un sistema de información. ¿No? El qué sería la construcción del sistema de información. ¿Cómo? A través de una metodología. ¿Quién? El técnico, la persona, el programador, el analista que está construyendo ese sistema, ese software. Otro ejemplo que podemos ver abajo nos dice el proceso de matrícula en San Marcos, ¿no? Y todos lo conocen como proceso de matrícula. En ese proceso hay estos elementos. ¿Quién lo hace? Los mismos estudiantes que están realizando su matrícula. ¿Qué es lo que están haciendo? Están registrando los cursos y su matrícula. ¿Cuándo? En las fechas indicadas. Y el cuándo lo vamos a ver también que son las partes que vamos identificando de un proceso. Como el procedimiento, porque a ustedes les indican qué pasos deben seguir, ¿no? Deben loguearse, registrarse, no sé, pues hacer algunas acciones sobre el software o fuera de él, ¿no? Entonces, todo eso se lleva a cabo dentro de un proceso. Otro que podemos visualizar es que, por ejemplo, y esto es una fuente de procesos tremenda, el peruano, que es en donde se publican las normas legales, hablamos del contrato social al inicio, ¿no? Ese contrato social le otorga al Estado una serie de facultades. Facultades que para ejercer el poder. El poder lo ejerce el Estado para beneficio de los ciudadanos. Ya hemos hablado de eso en las sesiones pasadas. Cuando ese Estado no funciona bien, ya es un problema para todos, ¿no? Como lamentablemente vivimos así. Pero un Estado funciona bien, tiene sus normas legales, por ejemplo, que se publican a través de resoluciones ministeriales, por ejemplo, ¿no? Que tienen una numeración, una fecha, etcétera, y cuál es la dependencia que lo promulga. ¿Por qué? El Estado funciona en base a normas. Todas las empresas, el funcionamiento de las instituciones, el país, se basa en normas, en reglas, partiendo de la Constitución. Y viene toda una jerarquía de normas. Muchas de estas normas describen procesos. Por ejemplo, aprueban la norma sobre el proceso de matrícula en la educación básica, ¿no? Cómo se debe llevar a cabo y cuáles son todos los elementos que están dentro de ese proceso. Es una fuente interesante porque nos permite hurgar o investigar o buscar procesos dentro del aparato estatal, ¿no? Una forma, ya les voy adelantando, de buscar, por ejemplo, si quieren analizar un proceso para su proyecto de ciclo, buscar las normas legales. Y ahí van a encontrar muchísimo detalle en las normas, ¿no? Como uno de los puntos, como una de las fuentes que podrían utilizar, ¿no? Cuando expliquemos el proyecto de ciclo, ahí vamos a entender mejor. Pero los procesos están en nuestra vida cotidiana, o sea, forman parte de lo que normalmente hacemos y también dentro de las normas legales, ¿no? Ahí se encuentra. No existe proceso no existe producto o servicio sin un proceso. Hemos dicho que un proceso genera un producto, crea un producto o un servicio. Por ejemplo, un proceso que crea un producto. El proceso de fabricar lápices, por ejemplo. Fabrica lápices. La fabricación del lápiz, ¿no? Ese proceso genera un producto, que es el lápiz. O un proceso que genera, por ejemplo, un proceso que crea cuentas bancarias.
un proceso de generación o creación de cuentas bancarias. El producto es la cuenta bancaria, que no existe físicamente, es un intangible, como vamos a revisar las características de los procesos, vamos a ver, de los productos, perdón, vamos a ver, que pueden ser tangibles e intangibles, ¿no? El lapicero o el lápiz es tangible porque se puede tocar, la cuenta bancaria es un intangible, no se puede tocar. O por ejemplo, un proceso que genere, el proceso de desarrollo de software que crea un software. El software también es un intangible, no lo pueden tocar, ¿no? Pero lo pueden utilizar, ¿no? O sea, es un producto intangible. Mientras que un servicio, por ejemplo, un servicio es la atención de pacientes, por ejemplo. Van a la clínica universitaria y reciben un servicio. El servicio que les está proporcionando la clínica universitaria, ¿no? El resultado es un servicio. Es la atención que reciben en esa clínica. Hay un proceso que se lleva a cabo para generar ese servicio. Y entonces acá nos dice que no existe producto no existe producto y o servicio sin un proceso. El proceso necesariamente está presente para un producto, ya sea servicio o ambos. ¿Correcto? Y tampoco existe proceso sin un producto o un servicio. El proceso siempre genera algo o da algo. Tiene una razón de ser el proceso, tiene un objetivo. Y sobre eso, el tema de los objetivos, vamos a ver muchísimo, porque a raíz de esos objetivos se generan lo que se conoce como los KPI, los Key Process Indicators, los indicadores clave de rendimiento. ¿Correcto? Y eso lo vamos a ver más adelante. Indicadores, números, que nos permiten saber si estamos consiguiendo los objetivos o no. ¿Ok? Entonces, hay que verlo así. Entonces, un proceso utiliza un conjunto de recursos y actividades. Al proceso se puede ver como ese conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en elementos de salida con valor añadido para el cliente. O sea, hay un input, una entrada, y hay un output, una salida. Eso es lo clásico. Pero también les dice que hay un conjunto de recursos y hay actividades interrelacionadas. La cadena de valor son actividades interrelacionadas, son procesos interrelacionados. Y ahí tenemos más o menos un detalle, un poco más de ese detalle que vamos a revisar también más adelante. Y aquí lo vemos un poco en este gráfico como el proceso, ¿no? Y en el Business Model Canvas hemos hablado mucho de los proveedores, ¿no? Los proveedores que nos suministran entradas, que pueden ser materia prima, que pueden ser productos para que sean vendidos en el proceso de ventas, que pueden ser un pedido, ¿no? El proveedor hace una entrega de algo, una entrada de algo aquí, al proceso que es una caja. Vamos a representar en estas primeras semanas los procesos como rectángulos y va utilizando recursos. Es decir, por la parte baja, y esta es una anotación que vamos a revisar el día jueves y viernes con más detalle y con ejercicios acerca de la notación IDEF 0. No se preocupen todavía por el nombre, simplemente fíjense lo que estamos explicando nada más. Las entradas, ¿no?, que necesita el proceso y que utiliza recursos en esas entradas, que le agregan valor. El proceso normalmente agrega un valor, añade valor. Si el proceso no añade valor, hay un problema con ese proceso, ¿no? No es simplemente que se lleve un papel de un escritorio a otro, ese no es un proceso, ¿no? O que alguien simplemente pase por su mesa algún trámite, ese no es una actividad o un proceso que añada valor. Y entonces nos vamos dando cuenta de que cuando analizamos procesos podemos encontrar muchas cosas como esta, que hay actividades que no tienen sentido hacerlas, ¿no? Las salidas, entonces, deben llevar ese valor
añadido. Pero fíjense estos elementos. La entrada, que se transforma en salida, usando recursos. Y en la parte superior tenemos los controles. En el ejemplo que veíamos hace un rato sobre la matrícula, cuando decíamos que se lleva a cabo en determinados horarios, ¿no? El horario es un control para la matrícula, para el proceso de matrícula. ¿Por qué? Porque no pueden hacer su matrícula si no está en el rango horario determinado. Si se pasó de la fecha, ya no pueden hacer matrícula, en otras palabras. Entonces hay un limitante. Lo que controla el desarrollo del proceso es esta flechita que viene de arriba para abajo. Y eso es lo que vamos a ir estudiando como procesos en este nivel, ¿correcto? Primero a nivel macro. Entonces tenemos las entradas, las salidas, los recursos y los controles. Recursos. Recuerden del Business Model Canvas, el BMC, recursos clave. Esos son recursos que se van a pintar por aquí. Por ejemplo, los trabajadores. Por ejemplo, la infraestructura. Por ejemplo, los instrumentos que se usan. Todos esos son recursos. Por ejemplo, las tiendas, las fábricas, esos son recursos. ¿Correcto? Fíjense, son sustantivos. A propósito, les estoy indicando, son sustantivos. Las flechas siempre van a ser sustantivos, sustantivos, sustantivos. El proceso, verbo, acciones. ¿Y qué son los controles? Los controles son las normas, los reglamentos. ¿Correcto? Vayamos a ver un ejemplo. Por favor, presten atención y espero sus respuestas. En el proceso, por ejemplo, de control de tráfico, ¿qué sería control? Proceso de controlar el tráfico. ¿Qué sería un control? ¿El semáforo? Los semáforos. El semáforo. Es una buena respuesta, pero el semáforo se podría ver como un recurso, se usa. O sea, el semáforo, ¿por qué pone luz roja o luz verde? ¿Por qué pone? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿quién lo programa? Pensemos un poco, ¿el semáforo es lo mismo que un policía? Sí, ¿no es cierto? Porque el policía es cuando no hay semáforos, ponemos policía. Pongamos al policía. El policía es un control. El policía es un control. ¿Qué opinan? O sea, no hace falta dar una respuesta. O sea, quizás, ¿Perdón? o sea, yo pienso quizás que el semáforo, claro, viéndolo de esa forma con el policía, el semáforo es un recurso y el policía es aquel que con más noción puede controlar ante una situación que el semáforo no puede controlar. O sea, lo maneja mucho mejor, creería Correcto. yo. Entonces, tú dirías que el policía sí es un control. Sí, que el policía pasa a ser control. Ya. Ok. A ver, el policía puede modificar o sea, ¿qué pasa cuando el policía se le ocurre parar los carros y no dejar que pasen? ¿Qué ocurre con el tráfico? Hay un embotellamiento, ¿correcto? ¿El policía actúa por su propio motivo o hay un motivo superior? Hay una regla superior, hay una norma. Un reglamento de tránsito, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pensar un poco más y ver, las personas en realidad no son controles. Por ejemplo, vayamos al caso del Jurado Nacional de Elecciones y las elecciones. Hay un proceso de elecciones municipales o elecciones presidenciales. Y podemos suponer que el Jurado Nacional de Elecciones es un control. Podemos suponer. Pero en realidad el Jurado Nacional de Elecciones no hace lo que quiere, hace lo que está en la ley.
en las normas. El reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, sí, es un control. En el caso de los policías, también tienen un reglamento, el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito es un control. El policía, el semáforo, son recursos que son utilizados. A veces, y eso es importante que lo vayamos viendo porque confundimos a veces, y es natural, es normal pensar que alguien tiene el control. Es como, por ejemplo, decir el presidente de un país, ¿no? Tiene control absoluto sobre los procesos. Y eso no es cierto. El presidente se ciñe a las normas y leyes. Cuando alguien elude esas normas y leyes, ya deja de ser un proceso normal, ¿no? Un proceso, digo, de desarrollo de la nación normal. Ya se convierte en una dictadura, ya no es. Y ahí sí, el dictador puede hacer lo que quiere, ¿correcto? Entonces, todos nos ceñimos a normas, reglamentos, disposiciones, procedimientos. O sea, esto de aquí hay que pensar siempre que hay algo que lo gobierna. Y lo que lo gobierna normalmente son reglamentos, leyes, disposiciones. Y todos los elementos como personas, instituciones, todos ellos forman parte de los recursos que son utilizados por el proceso. ¿Correcto? ¿Eso está claro? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, duda al respecto? Si tienen dudas, háganlas, ¿ah? No se queden con la duda. Sí, profesor, dígame. en el caso de la señalización vial, ¿sería parte del control? La señalización visual de Vial. tránsito, ¿no? Sí. La señalización de tránsito, a ver, nuevamente volvemos al punto de que esa señalización en realidad lo que está haciendo es materializar una disposición. Materializar una disposición. Alguien dispuso que esa señalización se haga, ¿no? Hay una norma de tránsito, hay una norma, etcétera, y eso es lo que está haciendo, ¿no? Esa señalización. La disposición podría ser la disposición de señalética, ¿no? Todo lo que es los reglamentos de señalética de tránsito. Y abajo ponemos como recursos las señales que son utilizadas, ¿no? Las flechas, las divisiones, etcétera, ¿no? ¿Correcto? No sé si eso explica o continúa la duda. No, profesor, sí, todo claro ahora. Ok. Es bueno que no nos quedemos con las dudas, muchachos, porque sí, eso sí, a veces es normal que se pueda confundir, ¿no? Entre control, recurso. Fíjense que siempre lo que es control es una norma, una regla, ¿no? ¿Pueden haber casos en los que el control directo sea de la persona? Tal vez sí, pero en la mayoría de los casos en los que vemos son reglamentos, normas. Otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta son alrededor de las entradas y los recursos. ¿Cómo diferenciamos una entrada o un input de un recurso? ¿Cómo diferenciamos una entrada de un recurso? Correcto, los recursos van a estar siempre, ¿no? Las entradas van a variar. Es decir, fíjense, las entradas se van a consumir en el proceso. Las entradas se consumen, los recursos se usan, se gastan, pero no se consumen como las entradas. Una entrada puede ser, por ejemplo, si vamos a preparar un plato de comida, estamos en la hora de almuerzo, ya pasó, y vamos a preparar un plato de tallarines, ¿no? Ingresan tallarines, ingresan la salsa, ¿no? Que se va a consumir en el proceso y se va a transformar en un plato de comida. Mientras que los recursos que son usados son la olla, ¿no? Al cocinero, la cocina, ¿no? Todos ellos son recursos. ¿Correcto? Sobre esto vamos a ver bastante el día jueves y viernes, porque ya con ejercicios y todo, porque
no es el único, o sea, vamos a partir de un macroproceso, un proceso general, y luego vamos a ir descendiendo en una jerarquía de subprocesos, ¿no? En una jerarquía. Ok, continuamos entonces. Los procesos no consideran a las actividades de forma aislada, como ya estamos viendo, por el contrario, se van estableciendo relaciones e integrando al proceso todas aquellas actividades que son necesarias para generar un producto. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, para hacer la matrícula, dentro del proceso de matrícula tienen que estar incluidas todas las actividades que me permitan llevar a cabo esa matrícula. ¿Sí? Y ahí ya podemos ir viendo entonces cómo estructuramos los procesos. Es decir, un proceso debe contener todas aquellas actividades que permiten conseguir el objetivo de ese proceso general, ¿no? De ese proceso, por ejemplo, la matrícula. ¿Qué actividades hay? Ustedes conocen más la matrícula que yo, ¿no? ¿Qué procesos hay dentro de la matrícula? De repente hacer una prematrícula, hacer una validación de datos, no lo sé. Hay varias actividades que están enlazadas. ¿Para qué? Para finalmente producir su reporte. Su salida va a ser un reporte de matrícula o un registro que va a quedar en el sistema, ¿no? Ok. Bien, esos son lo que permite generar el producto. Los objetivos de un proceso, o sea, ¿para qué el proceso? ¿Para qué estudiamos los procesos? Para eliminar errores, los estudiamos, ¿ah? Los procesos para eliminar errores, minimizar los tiempos, demoras. Como ya estamos viendo, es posible entonces identificar procesos que no tienen, que no generan valor. ¿Cómo identificaríamos un proceso que no genera valor en este esquemita? A ver, ¿cómo nos damos cuenta que un proceso no genera valor? No hay valor añadido. A ver, muchachos, pensemos un Puede poco. ser, profesor, si las entradas salen igual. Así es, ¿De cambio? las entradas son igual que las salidas, no hay valor añadido, ¿correcto? No hay valor añadido. Si la entrada es la misma que la salida, es como cuando llevábamos nuestros papelitos para que lo selle alguien, ¿no? Lo sellaba alguien y lo pasa y ese proceso no tiene ningún valor, porque simplemente le están poniendo un sellito, está saliendo lo mismo. Entra y sale lo mismo. Aunque digan que le ponen un sellito, pero ¿el sellito para qué? ¿No? Bueno, esa es entonces la idea, ¿no? Minimizar demoras, porque estamos eliminando procesos que son, o actividades que no están generando valor. Maximizar el uso de los activos. ¿Qué cosa quiere decir? Maximizar los recursos. Si mi recurso cocina, para preparar un alimento lo tengo encendido, antes de que tenga listo los ingredientes, estoy haciendo un mal uso de mis activos, ¿no? ¿Se entiende? Si yo prendo mi cocina antes de tener los ingredientes para cocinar, estoy haciendo un mal uso de los activos y eso pasa con procesos. No digo a ese nivel de preparación de alimentos, pero sí a nivel de atenciones, a nivel de seguridad social, a nivel de SEDAPAL, a nivel de varias entidades. Hay problemas de procesos también. Promover el entendimiento, es decir, comprender cómo funciona el proceso. Fáciles de emplear, ¿por qué? Porque los podemos dibujar, ¿no? El proceso de dibujo o de dibujar un proceso, o sea, la actividad de dibujar el proceso es lo que ustedes conocen, porque les deben haber enseñado que es abstracción, ¿no? Cuando comenzamos a ver sistemas siempre nos enseñaban lo que era la abstracción. Tienes que abstraer, ¿no? Y en eso normalmente los de sistemas son buenos. ¿Por qué? Porque permiten abstraer. ¿Pero qué cosa es abstraer? ¿Recuerdan lo que es abstraer? Abstraer, con A-B-S, abstraer.
Era como, si no me equivoco, como algo que era muy general, volverlo mucho más simple, Algo o general, entenderlo de una manera más. eso sería simplificar, ¿no? Abstraer es, a ver, se lo digo, es separar. Separar lo que es relevante de lo que no es relevante. O sea, separar, ¿no? ¿Y por qué separa? ¿Por qué un dibujo separa? Porque un dibujo está mostrando solamente las partes que queremos analizar. No es, cuando nosotros dibujamos un proceso, no quiere decir que el proceso esté tomando una foto exacta de lo que está ocurriendo, no. Está abstrayendo y está tomando lo que es relevante. ¿Qué actividad, qué insumo, qué salida, qué norma, qué recurso? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Eso se entiende? Entonces, cuando hacemos el modelado de procesos, que vamos a empezar a hacer también, cuando modelamos procesos estamos utilizando una capacidad mental que es la de abstracción, separando lo que es relevante de lo que no lo es. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos permite, esa abstracción nos permite plantear modelos, diagramas que sean fáciles de emplear, sean amistosos con el cliente, porque les muestra cómo está funcionando su empresa, cómo está funcionando su negocio. Ser adaptable a las necesidades cambiantes de los clientes. Podemos hacer modificaciones en el papel y imaginar o simular, ¿no?, cómo sería un proceso modificado, ¿no? Proporcionar a la organización una ventaja competitiva. Fíjense, aquí ya entramos. O sea, ¿cómo conseguimos ventaja competitiva? Si diseñamos un proceso que sea, como su compañera dijo, que nadie lo pueda repetir, que nadie lo pueda hacer, ¿no? Y ahí lo que hacemos es generamos una ventaja competitiva. Nadie lo puede hacer como yo, ¿no? Reducir el exceso de personal, o sea, cuando hay exceso de personal, ¿no? Aquí ese es también un punto importante, ¿no? ¿Ok? Bueno, ya hemos visto las partes del proceso, como decíamos, la parte superior, normas, leyes, reglamentos, procedimientos, todo lo que gobierna el desarrollo del proceso. El proceso no está solito. Si ustedes ven un proceso que no tiene ninguna norma, ese proceso es candidato a desaparecer, porque en realidad no hay control sobre él. Es como, por ejemplo, que un robot actúe por su propia cuenta, o sea, no respete ninguna norma, ninguna ley, nada de lo que está programado en él, ¿no? Se puede esperar cualquier cosa. Entonces, esto no es nada positivo. Las entradas, como dijimos, son materia prima, documentos. Aquí es bien importante, documentos. Cuando nosotros hacemos sistemas de información, lo que ingresa normalmente es información, porque su nombre lo dice, son sistemas de información. Construimos sistemas de información, ¿no? Y un poquito para ampliar el tema, información es todo. Información es todo. Y cuando digo todo, es todo, porque la materia misma es información. Nosotros somos información. Cada uno tiene su código genético, que es información. Cada uno tiene células, que es información. Cada uno está mirando con su vista, y la vista lo que está captando es información, porque las ondas o los fotones que nos llegan es información. Todo es información. Y en nuestra carrera, todo lo que procesamos es información. Entonces, fíjense que es bastante fuerte, ¿no? Si somos capaces de procesar información, podemos procesar todo. Fíjense. Pueden ser sistemas también, como input, como entrada, sistemas, ¿no? Y como salida, el producto o el servicio que va dirigido a alguien también, a un cliente. O puede ser dirigido a otro proceso, como vamos a ver en un ratito. Y estos, dentro de esta cajita, pueden haber una serie de procesos, una secuencia de actividades. Y los mecanismos, como decíamos, mecanismos o recursos, indistintamente lo vamos a usar. Recursos, mecanismos. Mano de obra, procedimientos está más bien aquí arriba, muchachos. Ya acá hay un error. Procedimientos está aquí arriba. Y aquí mano de obra, materiales,
infraestructura, todo eso está por aquí. ¿Ok? Pero los procesos, como ya dijimos, no están solitos. Los procesos están enganchados, eslabonados. Por eso decimos cadena de valor, porque hay eslabones de los procesos que me vinculan con otro. O sea, un proceso puede tener otro proceso cliente y otro proceso, un proceso cliente y un proceso proveedor. Este proceso C puede tener procesos proveedores y procesos clientes. Y al final, un proceso de extremo a extremo, todo esto de aquí sería un proceso. Todo lo que estoy señalando entre estas dos barras de cliente externo sería un proceso completo, un proceso de negocios. Y este proceso es de extremo a extremo. ¿Por qué? Porque empieza en el cliente final y termina en el cliente final. Es un proceso de extremo a extremo, o end-to-end, como dicen, ¿no? End-to-end, un proceso, que son los que nos interesan analizar, porque si nos damos cuenta, estos procesos atraviesan toda la estructura organizacional. ¿Y quién es responsable de los procesos? Ahora vamos a ver, por eso era importante que estudiemos un poco la estructura organizacional. No es una sola unidad la que es responsable del proceso, tal vez de un pedacito del proceso. Y entonces ahí comenzamos a ver que esto se complica, ¿no? Por eso, entender lo básico primero es fundamental para no complicarnos después, porque esto puede ser bastante complicado después, cómo se desarrollan las cosas dentro de una organización, dentro de una empresa. ¿Ok? Bien, entonces hay una interacción, hay procesos que tienen procesos proveedores y procesos cliente y toda una cadena de procesos. Los resultados de un proceso constituyen directamente el elemento de entrada del siguiente proceso, o el fin cuando se entrega el producto al cliente externo, al cliente final. ¿Qué elementos fundamentales componen? Como ya hemos dicho, las entradas, materia prima, por ejemplo, en el que sufre transformación, se consume y se transforma. Los recursos, medios que hacen posible la transformación, por ejemplo, mano de obra. La mano de obra, los trabajadores son recursos. El proveedor es la persona u organización que proporciona la entrada. Por ejemplo, empresa comercializadora de partes de computadoras, un proveedor. Ya hemos visto en nuestros diagramas, en el Business Model Canvas, a los proveedores como asociados clave, pero no todos los proveedores, como decíamos, proveedores que tienen una alianza con la empresa. No. Salida, producto, servicio deseados o no, generados por el proceso. ¿Por qué decimos deseados o no? Porque a veces esas salidas del proceso pueden ir acompañadas de algo que no es deseable, ¿no? Del proceso. Si nos atienden mal, nos dan nuestros resultados, pero nos han atendido mal, ¿no? Y eso es porque el proceso no está bien establecido, no está bien diseñado, no está siendo bien ejecutado. Propietario, y acá ya entramos un poquito más a detalle. Los procesos tienen ejecutores y propietarios, que son distintos. Un proceso tiene un ejecutor, varios ejecutores, pero tiene un propietario. El propietario es la persona que asume la responsabilidad global del desarrollo del proceso. Por ejemplo, el proceso de matrícula de San Marcos, matrícula en la facultad. ¿Quiénes son los ejecutores y quién es el propietario? En el proceso de matrícula que ustedes conocen, ¿quiénes ejecutan el proceso y quiénes son los propietarios del proceso? A ver, muchachos. En el proceso de matrícula que ustedes llevan a cabo o han llevado a cabo, ¿quién es el propietario del proceso y quiénes son los ejecutores? Porque son distintos, hemos dicho que son distintos. El ejecutor sería la unidad de matrícula, ¿no es cierto? El ejecutor, la unidad de matrícula como unidad,
¿sí? El propietario, ¿quién sería? Ustedes hacen su matrícula, ¿no es cierto? Ustedes participan en el proceso, ¿no es cierto? ¿Sí? No, porque ustedes hacen su matrícula, entonces ustedes también son ejecutores del proceso. La unidad de matrícula también es un ejecutor del proceso. ¿Y quién sería el propietario del proceso? Fíjense lo que dice. Persona que asume la responsabilidad global del proceso de matrícula. ¿Quién es el que asume la responsabilidad global? ¿Perdón? Profesor, ¿podría ser de repente la escuela correspondiente? Claro, claro. La autoridad correspondiente a la cual se le haya dado dicha responsabilidad. Ese es el propietario del proceso. Y es un punto bien importante porque normalmente cuando ocurre algo dentro del proceso no se encuentra el propietario del proceso porque ni siquiera tiene conciencia de que él es el propietario de dicho proceso. Entonces, por eso cuando manejamos procesos necesitamos identificar al propietario del proceso, porque en todo caso es quien tiene que responder y hacer los ajustes necesarios rápidamente para que el proceso continúe funcionando bien. Muchas veces nos ha pasado en un trámite, que se pierde nuestro trámite y se queda, ¿no?, empantanado. ¿Quién es el responsable? Nadie, porque todos se tiran la pelota. Eso es cuando no hay un propietario del proceso. Eso es cuando no hay un propietario del proceso. Es como, imagínense la ATU, ¿no? ¿Saben lo que es? La Autoridad de Transporte Urbano, única, no sé. La ATU, que fue creada hace algunos años. No sé si todos saben, pero es la Autoridad Autónoma de Transporte en Lima. Se creó hace muchísimo tiempo porque había varias subdivisiones, ¿no?, que tenían alguna responsabilidad sobre el proceso de transporte en Lima. Sin embargo, la ATU como autoridad, como responsable, no ha tenido éxito. ¿Por qué no ha tenido éxito? Porque no se le han dado todas las facultades, porque no ha tenido la suficiente capacidad para administrar todo ese proceso. Administrar todo un proceso no es una tarea fácil, y menos aún cuando no te dan todas las atribuciones. Entonces, el propietario del proceso es alguien que tiene la responsabilidad, pero al mismo tiempo tiene la capacidad y tiene la autoridad suficiente para hacerlo. Por eso, el propietario del proceso en cualquier organización, empresa, es un gerente, un subgerente, un jefe, alguien que tenga un cargo para poder, para que pueda corregir fallas dentro del proceso cuando ocurra. Y eso lo vamos a ver con bastante detalle más adelante. Los ejecutores del proceso, fundamentales también para que el proceso pueda funcionar bien, porque los ejecutores necesitan, como vamos a ver más adelante, desplegarse a lo largo del proceso. Para que el proceso funcione bien, necesitamos que estos ejecutores se comuniquen bien. Y una de las características básicas de los ejecutores es que exista comunicación, que no existe. O sea, ya estamos viendo, fíjense, varias cosas importantes que van a ser luego parte de lo que va a servirnos para hacer el análisis de los procesos, porque ya nuestra tarea, conociendo a la empresa, conociendo su negocio, conociendo su cadena de valor, entramos a los procesos, hay que hacer el análisis de dichos procesos. Bien, otro de los elementos son los límites, es decir, hay que delimitar el proceso, saber delimitar. Como decimos, el proceso de matrícula tiene un ámbito, dónde empieza y dónde acaba, cuáles son sus entradas y cuáles son sus salidas, y todo lo que está dentro de dicho proceso debe referirse a lo que es matrícula y nada más. No podemos mezclar, si no tendríamos un problema, ¿no es cierto? Entonces, les pongo ese ejemplo como límite, porque en realidad tenemos que identificar claramente esos límites. Esos límites son fundamentales cuando establecemos, cuando trabajamos procesos y cuando hacemos sistemas también. Los límites son fundamentales cuando hacemos sistemas de información también, porque es hasta donde podemos automatizar, hasta donde podemos o debemos, a través de un contrato,
desarrollar un sistema. ¿Qué cosas vamos a desarrollar del sistema? ¿Qué cosas vamos a mejorar del proceso? ¿No? Y delimitarlo adecuadamente es muy importante. Otro concepto es el de procedimiento, que es la descripción del proceso. Cuando tenemos una hojita que nos dicen, haz este paso, este otro paso y este otro paso, varios pasos, entonces ahí tenemos un procedimiento. Entonces, el procedimiento es la descripción del proceso. Cuando tenemos un proceso de ensamblaje de la computadora, quiere decir, paso 1, hace esta cosa, paso 2, otra cosa, paso 3 y así. Una serie de pasos es el procedimiento, ¿no? Y de estos procedimientos podemos ver muchísimos en las leyes, en las normas legales del peruano. Podemos encontrar ahí muchos procedimientos, por eso le digo, es una fuente interesante para los que cuando ya indiquemos el proyecto de ciclo, para investigar y buscar ahí el caso o el proyecto que desarrollemos en el ciclo. No quiero decir que todos vayan por ahí, ¿eh? Eso no es así. Requisitos también, con características o atributos del proceso y de sus salidas. Las configuraciones del software, por ejemplo, ¿no? Son requisitos. El cliente, que es un elemento fundamental al cual está dirigido el proceso, el producto, el servicio que genera. Y el cliente identificarlo es fundamental. Y como hemos visto, ¿quién es el cliente en nuestro Business Model Canvas? El segmento de clientes al cual se dirige la empresa, que no es todos los clientes posibles, ¿sabes? Eso también, ahorita que veamos el Business Model Canvas, vamos a tratar de establecer el cliente, hay que definirlo correctamente, es decir, el proceso, por ejemplo, el proceso de matrícula de San Marcos, el proceso de matrícula. ¿Quién es su cliente? Son los estudiantes de San Marcos, ningún otro. Son los estudiantes de San Marcos. Eso es a lo que me refiero, ¿no? El proceso tiene sus clientes, un cliente específico. Las empresas tienen clientes específicos, no se toman como genéricos, porque no se puede llegar a todos y no sirve al negocio llegar a todos, ¿no? Como creo que ya lo habíamos explicado en alguna sesión anterior, si dirigimos una publicidad, por ejemplo, genérica, como era la televisión, la radio, que genéricamente llegan a todos, no impacta mucho, ¿no? Pero si hacemos una publicidad específica a través de redes sociales, ¿no? Facebook, no sé, que segmentan a un cliente específico, es probable que tengamos más éxito, ¿no? Entonces, de eso es lo que se trata cuando se define al cliente, ¿no? ¿Cuál es el segmento al cual se dirige? Un proceso productivo, bueno, ahí vemos un conjunto de operaciones interactivas entre personas y maquinarias para fabricación de un producto. Y esto se ajusta, fíjense, a transformar materias primas y crea esto a través de una serie de normas de calidad, cantidad, etc., ¿no? Eso es fabricación de computadoras, como ejemplo. Transforman el hierro en acero, el plástico en case, el silicio en circuitos, etcétera, etcétera. Es un proceso que toma en cuenta, fíjense, muchos otros procesos, algunos que están fuera del proceso de la empresa misma que ensambla computadoras o que fabrica computadoras, ¿no? Que están del lado de los proveedores o del lado de los distribuidores. Proceso de negocio consiste en un grupo de actividades lógicamente relacionadas que emplean sus recursos, los recursos de la organización, para dar resultados definidos en apoyo a los objetivos de la organización. Los objetivos de la organización se dan en función de la misión y valor identificadas, ¿de acuerdo? Misión, valor, propuesta de valor, objetivos de la organización, ¿no? Objetivos estratégicos de largo plazo, objetivos tácticos de corto plazo. Una organización, hablamos de las personas, con criterios de calidad debe conocer perfectamente sus procesos y estos deben llevarse a cabo
llevar a cabo sus actividades teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de sus clientes. O sea, cuando hablamos de ver esas expectativas, quiere decir que se ha estudiado al cliente y cuáles son esas necesidades que se deben satisfacer, ¿no? Hay este tema de la crisis de los procesos. Ya hemos comentado cuando tenemos un trámite que se ha empantanado, ¿no? Y nadie nos da razón por ese trámite. Y esto se da naturalmente porque cada persona o ejecutor se focaliza en su tarea. Yo hago mi tarea y no me importa la tarea del otro. Y no se visualiza el proceso de inicio a fin, ¿no? End-to-end. Entonces, todos están desconectados. Como decíamos, lo importante en los procesos, y es parte del análisis que hacemos, es ver qué tanta comunicación existe entre los participantes ejecutores del proceso. Si no existe comunicación, muy difícil va a ser que se establezca una cadena que le dé valor al cliente. Entonces lo que se necesita es esto, que estén orientados al cliente, pero al mismo tiempo que estén resolviendo sus dificultades, que se comuniquen entre estos ejecutores para poder llevar a cabo esa orientación al cliente. Cuando, por ejemplo, en alguna declaración de visión que ustedes hacían, en la declaración de visión de alta calidad, servicio excelente, ¿cómo le dan servicio excelente si los ejecutores de un área con otra área no están conectados, no conversan? Si un ejecutor tiene la posibilidad de destrabar un proceso, levantando un teléfono y comunicándose con otra persona para ejecutarlo y para llevarlo a cabo, entonces no hay eso, no se está cumpliendo con ese objetivo, esa misión que se decía, ¿no? De la atención con calidad, con un servicio excelente, ¿no? Y la idea es que haya una comunicación total, ya eso veremos con las características que deben tener estos ejecutores de proceso. ¿Y para qué? Para conseguir satisfacción de parte del cliente. Procesos automatizados. Entre 50 y 70% del tiempo de ejecución de un proceso es consumido al transferir documentos o la información de una etapa a otra. Y esto se está simplificando hoy en día, ¿no? Cuando hablamos de la digitalización, de la transformación digital, estamos hablando que muchas tareas hoy en día pueden ser hechas de manera automática, ¿no? Y el proyecto de investigación que ustedes están haciendo, esto les debe resonar un poco a eso, ¿no? Tratar de que el tiempo de ejecución no sea consumido en esta parte, ¿no? De transferir información de un lado a otro, sino se hace de manera automática cuando se procesan las listas, cuando se procesan correos, cuando se enlazan, ¿no? A través de una plataforma como Zapier. Entonces estamos haciendo más rápidas las cosas y mejor. Evitamos errores, porque cuando se transfieren documentos, cuando pueden haber errores, fallas. ¿Qué brinda la automatización de los procesos? Reducción de tiempos, eso ya es bastante conocido, y hoy en día la automatización se está dando en muchos niveles. Se anuncia que para el próximo año, 2025, fines del año 2025, van a estar disponibles unos autómatas, unos robots para el hogar, unos mayordomos le llaman. Claro, el costo todavía es bastante alto, $60,000, $50,000, pero ya van a comenzar a salir para hacer tareas repetitivas del hogar. Entonces, la automatización no solamente se va a ver en las empresas, sino también en nuestros hogares, que ya actualmente se dan, ¿no? Reducción de costos, evidentemente, ¿no? Hay una reducción de costos tremenda. Lo que antes costaba mucho hacer, se ha ido
reduciendo, y es una de las cosas que ha aprovechado Google, ¿no? El espacio, ¿no? El espacio, por ejemplo, el espacio para almacenar información se ha ido reduciendo tremendamente, el espacio en costo, digo, en capacidades ha aumentado tremendamente, de tal forma que puede ofrecer pues, espacio gratuito, libre hasta cierto nivel. Todos creo que tenemos el Gmail con un espacio de 15 o 10 gigas, ¿no? Gratuitos. Proactividad en las tareas, integración con actores de la cadena de valor, fíjense, integración de actores a la cadena de valor. Ya sabemos que la cadena de valor son conjuntos de procesos eslabonados y quienes participan dentro de dicha cadena, ¿no? El reemplazo del pull por el push. ¿Qué cosa quiere decir pull y push? Aquí está el cliente. O el cliente es jalado o es empujado. Pero ¿qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, o sea, cuando hablamos de negocio, empresa, nosotros podemos diseñar algo que de repente le guste al cliente. Estamos haciendo un push, es decir, estamos empujando al cliente hacia eso. Pero también podemos hacer algo que sea el cliente que atraiga, es decir, que el cliente sea el que jale, el cliente sea el que jale a ese negocio, que es lo que hoy en día se hace mucho, justamente utilizando el Business Model Canvas, definiendo negocios, estableciendo rápidamente, haciendo una propuesta mínima viable, definiendo ese negocio, viendo si funciona o no funciona y pivotando. Es decir, si no funciona, al toque descartarlo y probar otra cosa, ¿no? O sea, es la forma en la que se hace, buscando el pull. Es decir, que sea un tractor, la necesidad del cliente sea un tractor que atraiga más clientes hacia el negocio, más que hacer un push, que nosotros nos esforcemos en poner tantos recursos, sino que sea más bien la demanda lo que mueva al negocio. ¿Y cómo se logra eso con los procesos? Cuando los procesos están bien definidos, bien diseñados. ¿Qué cosa quiere decir bien diseñado, bien definido? Su objetivo claramente establecido, la medición que se hace claramente establecida. Esto lo vamos a ver más adelante y van a darse cuenta que es muy importante. Coordinación de las tareas, optimización del proceso. Bueno, parte de lo que ya hemos comentado. Los objetivos más importantes para el manejo de procesos, entonces, son hacer efectivos los procesos. ¿Sí? Que los resultados sean los deseados, efectividad del proceso, que es lo que se busca. Sean eficientes, ¿qué quiere decir? Que consuman menos recursos. Un proceso es eficiente cuando éste consume menos recursos. Y un proceso adaptable, quiere decir que sea flexible, que se pueda adaptar a las necesidades. Hacerlo flexible es complicado cuando son empresas grandes, estas tremendas empresas que han existido, por eso han tratado de simplificarse. Y por eso, dentro de las estructuras organizacionales que nosotros vimos, habían estructuras chatas, ¿no? Como la adocracia, estructuras simples, ¿no? Esas son estructuras adaptables, pueden cambiarse rápidamente. Pero estructuras jerárquicas establecidas es bastante difícil de cambiar. ¿Ok? Bien, a ver. Esto es un poco de lo que ya hemos comentado. Esto es lo que hemos comentado. Hemos visto que el modelado de procesos, entonces, es un proceso de abstracción, de llevar a un dibujo, un dibujito como este, no es exactamente, pero sí, es un dibujito que nos refleja el proceso, separando lo que no es relevante para nuestro estudio de lo que sí va a ser para nosotros importante, ¿no? Ok, bien. Creo que esto de acá lo pueden revisar ustedes, no hay mayor dificultad en un texto. Esta definición final sí es importante, la hemos extraído del BPM CBOK, que es una guía. Los BOK es Body of Knowledge. Ustedes pueden buscar en el web, pueden encontrar muchos cuerpos de conocimiento, Body of Knowledge, de varias áreas del conocimiento. Tienen de software, tienen de gestión de proyectos, hay de varias. Algunos tienen costo, algunos están ahí en versiones antiguas
un poquito, bueno, están para descargar, pero de repente no son las versiones más recientes. Hay una definición de lo que es la gestión de procesos de negocio, que es lo que nos interesa también, ¿no? Y esto es una de las cosas que vamos a revisar más adelante, gestión de procesos. Pero para irnos, como estamos viendo procesos, definamos qué es esta gestión de procesos. Es una disciplina de gestión que integra la estrategia, ya hemos visto, ¿no? La estrategia del negocio y los objetivos de una organización con las expectativas y necesidades de los clientes. Ya sabemos ahora a través del Business Model Canvas el segmento de clientes al cual se dirige. Ya sabemos un poquito de estrategia por nuestras lecturas, ¿no? Centrándose en los procesos de extremo a extremo, esos que hemos visto al inicio de estas láminas veíamos. Entonces, BPM comprende estrategias, objetivos, cultura, estructuras organizacionales, ¿no? Que hemos visto así en términos generales, pero importante saber al menos, roles que cumplen las personas, políticas que no son otra cosa que la descripción de lo que quiere llegar a ser esa empresa, pero ya de manera formal, metodologías, pasos que se deben seguir, herramientas de TI para analizar, diseñar, implementar, controlar y mejorar continuamente los procesos de extremo a extremo y establecer la gobernanza de procesos. ¿Qué cosa es gobernanza de procesos? Es que alguien o algo dentro de la organización se encargue de mirar los procesos. No es otra cosa, ¿no? El término es un poquito así, pero es que alguien mire los procesos, que alguien sea responsable de los procesos dentro de la organización. ¿Correcto? Y esto es de donde se ha extraído, es una guía que es libre, también ustedes la pueden descargar. No sé si lo he puesto en la bibliografía del sílabo, pero igual pueden buscarlo, googlearlo, está en portugués, hay una versión libre, o sea, una versión que se puede descargar en portugués, y las otras obviamente tienen un costo, ¿no? Pero bueno, esta es una definición bastante completa. Bien, un poquito larga esta explicación acerca de los procesos, una introducción a los procesos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, con relación al tema de procesos? Ya estamos entrando aquí a procesos. Esta es nuestra cuarta semana. El día viernes les estoy explicando el proyecto de ciclo y no sé si ya se ha publicado, pero para la próxima semana también, para el viernes de la próxima semana, es la fecha de entrega del proyecto de investigación que les dejé hace algunas semanas. Un proyecto de investigación, de implementación, primero de conocimiento de una herramienta o plataforma de integración y de automatización de procesos y una aplicación muy específica, puntual, de una actividad automatizada, ¿no? Esa entrega va a ser el viernes de la próxima semana, o sea, el 21, para ambos grupos, ¿sí? Para ambos grupos la entrega. Y la entrega va a ser solamente una sola entrega por parte del coordinador de cada equipo. He visto que son alrededor de 12 equipos, creo que 12, no sé, los que me ha enviado el delegado del grupo 1, que le pedí por favor también que si pudiera mirar al resto de los compañeros, o sea, los del grupo 2, que son pocos, no pasan de 10, creo, 10 somos en el grupo 2. No hay problema en hacer, como les había comentado, grupo entre uno y otro, porque ambos los estoy llevando a cabo yo, no hay ningún problema. Y el grupo, la cantidad máxima, creo que habíamos dicho que era de 5 personas, ¿no? Bueno, 5 personas como máximo, como integrantes de equipos. El mismo equipo podría participar o sería mejor que participe en el proyecto de ciclo. Como les digo, lo explico el jueves para el grupo 2 y el viernes para el grupo 1. Estoy explicándolo. Igual, es el mismo tema, ¿no? De explicación para el proyecto de ciclo, que trata de analizar, investigar sobre un proceso específico. Ahora sí ya es entrando al proceso específico. Un proceso
que tiene que ser identificado, visto por ustedes mismos. Ustedes mismos escogen el proceso que quieren automatizar, pero eso, como les digo, tiene que ser, bueno, les tengo que dar las pautas para hacerlo. Y tiene que ser un proceso al cual tengan acceso. Descartado totalmente, y ahora sí, muchachos, presten atención, descartado para el proyecto de ciclo, que voy a asignarlo todavía la próxima semana, descartado totalmente, descartado totalmente el uso de tesis u otros proyectos ya listos, preparados. No usen, o sea, descartado totalmente. Ya me ha tocado en ciclos anteriores ver proyectos en los que han utilizado como base tesis. Que no está mal que lo vean, que lo lean, pero no que lo tomen para su trabajo, porque la idea es hacer el trabajo. Toda la teoría no tiene ningún sentido. Fíjense, todo lo que les he dicho tiene una aplicación material. Pero si yo se los digo, no es lo mismo que si ustedes lo hacen. No es lo mismo si ustedes no lo hacen. Esa teoría se les olvida mañana, se pasa y ya se olvidó. Y no hubo ningún... O sea, ¿cuándo se aprende? Cuando se encuentran dificultades. ¿No? Cuando se encuentran dificultades, ahí aprendo. Cuando me comienzo a cuestionar. Pero si el profesor dijo tal cosa y aquí ocurre otra cosa. Entonces, o el profesor está mal o estoy enfocándome mal. Entonces, ahí vienen las dudas y para eso estamos, para poder resolverlas, ¿correcto? Entonces, descartado de plano el uso de proyectos de tesis o tesis ya listas, porque hay muchas tesis que hablan de mejora de procesos en tal cosa, ¿no? Mejora de procesos. Y uno se puede dar cuenta rápidamente de que son proyectos que se han tomado, que ya están hechos prácticamente, ¿no? Ustedes tienen que colectar esa información. Es decir, si no hay dificultades, es muy difícil de aprender. Y si no se ve realmente cómo es un proceso, no importa si este es chiquito, grande, pequeño, no importa. La idea es que tengan acceso. Cuando tengan acceso quiere decir que puedan entrar y mirar, así como han visto en el video de contratado por un día, han visto que la persona entra al negocio y pueden mirarlo por dentro. Pueden mirar cómo son los que están trabajando, cómo son los ejecutores del proceso. O sea, han visto ahí los ejecutores del proceso. Han visto cuáles son las unidades o las áreas en las que están. O sea, están mirándolo de dentro. Cómo está funcionando, cuál es el flujo, cómo está funcionando eso. Eso es importante. Y cómo eso lo van a trasladar a un gráfico, a un papel, a un diagrama, a unos esquemas, a una jerarquía, a unos objetivos, a unos indicadores, cómo van a trasladar todo eso y cómo a partir de ello van a poder hacer un diagnóstico de cómo está funcionando y después una propuesta de mejora o cambio. Entonces, fíjense que todo eso es bien importante. Para hacer sistemas necesitamos conocer los procesos, básicamente, necesitamos eso. ¿Ok? Bien, preguntas. ¿Todo claro, chicos? ¿Hay alguna pregunta o duda por ahí? ¿Ninguna? Bien. A ver, tenemos tiempo para revisar esto de aquí de la evaluación 1. La evaluación 1 ha sido como les digo, un ejercicio, una actividad para reforzar conocimientos, básicamente. Si los han hecho ustedes, perfecto, pero si los han tomado ya hechos de otros lados, hay que reflexionar si lo que estamos haciendo está bien, muchachos, ¿sí? Porque a mí, o sea, quien se engaña si lo hacen ustedes o no, son ustedes. Si lo han hecho ustedes, genial, muy bien, perfecto. Pero hay que tratar, porque sí me ha pasado, de que sean ustedes quienes lo están haciendo, porque así se aprende, no simplemente es un copy-paste.
Más adelante, cuando tengan que demostrar sus capacidades, si han estudiado bien y lo han hecho bien, lo podrán demostrar fácilmente. Si no es el caso, ahí tendríamos algunas dificultades, ¿no? Pero bueno, veamos algunas cositas de los Business Model Canvas. He estado revisando varios, aquí estamos seleccionando algunos de los Business Model Canvas. Una de las cosas básicas es el segmento de clientes, industrias, sí, pueden ser empresas, pero básicamente, ¿qué tipo de empresas? No son todas, miren, empresas de maquinaria pesada, industrias constructoras, sí, pero son aquellas industrias fabricantes o constructores que necesitan muebles, ¿no? Con bisagras o bisagras para muebles, etcétera, ¿no? Bisagras de diversos tipos. Esta es una empresa que fabrica bisagras o herrajes, como le llaman allá, de diversos tipos. No hay un solo tipo de bisagra que haga, ¿no? Entonces acá podría precisarse mejor el segmento de clientes como empresas, fabricantes y constructoras que necesitan bisagras de diversos tipos, ¿no? Y les he hecho algunas observaciones por ahí a todos, creo. Sí, creo que ha llegado a todos. Los asociados clave, como hemos comentado, son pueden ser proveedores, pero no cualquier proveedor, un proveedor con el cual tenemos una alianza estratégica, un convenio, una relación muy fuerte con ellos, como decíamos, por ejemplo, proveedor exclusivo. A nadie más le vende sino a nosotros ese tipo de material que necesitamos, o con alguna calidad específica, ¿no? Es decir, alguien que comparte nuestra propuesta de valor, ¿no? Alguien que comparte los riesgos también, podríamos decir, ¿no? Empresas de logística y transporte, yo diría que no. ¿Por qué? Porque estas más bien son canales, como pone acá, distribuidores. Las empresas de logística y transporte, distribuidas porque son contratados, parte del canal. Entonces, podría ser siempre y cuando pues algo aporte, ¿no? Si es una contratación normal, pues no, o sea, es simplemente un contrato que se está llevando a cabo. Servicios de mantenimiento de maquinaria nuevamente, ¿no? Puede ser, pero siempre y cuando tenga un contrato exclusivo, por ejemplo, ¿no? Con nuestra empresa o con nuestro negocio. Veamos por aquí algunos otros. Empresas de recubrimiento para el acabado de las bisagras, distribuidores y minoristas especializados en ferretería, aliados comerciales en el sector de la construcción. Puede ser aliados comerciales, fíjense, aliados comerciales, ¿no? Distribuidores y minoristas, lo que comentábamos, ventas, minoristas y distribuidores, pero está viendo como segmento de clientes también, clientes aquí. Un cliente, el minorista, distribuidores. En realidad, el distribuidor o el minorista es un canal, un medio, para llegar a lo que decíamos, que son empresas, fabricantes o constructoras de bisagras de diverso tipo. La propuesta de valor, productos de bisagras metálicas, habían varias cositas, ¿no? Que aquí ponía como propuesta de valor, acá puesto la propuesta de valor. Proporcionamos componentes metálicos de primera calidad, diseñados para cumplir con las exigencias particulares de diversas industrias y fábricas. Gracias, fíjense, acá mismo está señalando quién es el cliente, ¿no? Industrias, fábricas, o sea, empresas. Gracias a nuestra experiencia en manufactura, uso de tecnología avanzada, garantizamos productos precisos y confiables. ¿Cuáles son las características de valor? Precisión, confiabilidad, puntualidad en la entrega, ¿no? Entonces, fíjense, hay varias cosas que aquí se está mencionando y que se disgregan dentro del Canvas. Necesito actividades que me permitan lograr eso, necesito recursos que me permitan lograr esos objetivos. Bien, sigamos viendo algún otro. Aquí igual, distribuidores, proveedores de materia prima, acá está duplicado. En algunos he encontrado que era una copia de otro trabajo, ¿no? Se han mezclado, ¿no? Y eso pues hay que tener cuidado cuando se entregan el trabajo, ¿no? Hay que tener cuidado, por lo menos darle una lectura y eliminar aquellas cosas que si es que hemos tomado como una base, otro caso, ¿no? Bien.
acá empresas fabricantes, que, ok, este está un poquito más centrado. Ferreterías y minoristas son parte de estos, no, acá son fabricantes. Bueno, estos pueden ser ferreterías o empresas de venta directa, puede ser. Ventas directas a grandes empresas, distribuidores mayoristas. Ok, aquí. Esto de acá, como decíamos, los socios clave, tener cuidado, son aquellos que se comprometen o que tienen alguna relación fuerte con el negocio, con la empresa. Bien, veamos un poquito el organigrama. Con respecto al organigrama, la visión y misión, en la mayoría de los casos, han cumplido, está bien, pero lo que hay que señalar es que la misión y la visión tienen componentes, que está de modo específico en las presentaciones que hemos hecho, ¿no? Y en sus lecturas. ¿Qué debe componer? Debe identificarse al cliente, cuál es el producto que se está llevando a cabo, de repente alguna característica específica, ¿no? La visión debe ser inspiradora, ¿no? Estar dirigida al futuro, ¿no? Básicamente señalar esos elementos. Ambiciosa, pero que se pueda lograr, ¿no? Tampoco podemos mencionar algo que sea imposible, ¿no? En el tema del organigrama sí ha habido varias observaciones, y tampoco les he calificado bajo en ese sentido, porque no es un curso de administración, ni de diseño organizacional, ni nada de eso. Por ejemplo, aquí, ¿no? Y eso lo pongo, fíjense, porque hay algunos que han puesto, así que con sentido común puede significar que es cierto, ¿no? Pero como organigrama no. Los propietarios son en realidad directores, forman parte del directorio de una empresa. El directorio de una empresa está al costadito. En realidad son los que contratan al gerente general. Aquí va un gerente general, un solo cuadrito. Una empresa no puede tener dos cabezas. Siempre tiene un solo responsable. El gerente general es el responsable total de la organización. Al único al que le van a llamar la atención o lo van a condenar o va a haber algo es al gerente general, ¿no? De la empresa. Es como decir que una persona tenga dos cabezas. No puede tener dos cabezas una persona, ¿no? Una persona tiene una sola cabeza. Si tiene dos cabezas, bueno, es un fenómeno y es un problema, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener una sola cabeza. Y otra de las cosas es, estas normalmente son unidades, áreas, departamentos, ¿no? Que pueden tener un gerente o un jefe. Algunos, en términos técnicos concretos, hay un solo gerente en la empresa. Normalmente debería haber un solo gerente. Y el resto son en realidad jefaturas, coordinaciones, o si se quiere hasta subgerencias, ya, subgerente de, ya, correcto. Pero lo que normalmente va aquí son los nombres de las áreas. Puede ir el nombre del gerente, ¿no? O puede mencionarse que hay un gerente, pero dentro de la misma cajita, porque hay algunas en las que ponían en cajitas diferentes, ¿correcto? Por ejemplo, acá, dirección general, correcto. El directorio está más arriba que el gerente general, pero este es el gerente general o la gerencia general, correcto. Gerencia departamental debe ser gerencia general, porque es la gerencia de toda la empresa. El directorio, como ya hemos dicho, son los dueños y normalmente están a un costadito, son los dueños, que participan en junta de accionistas pocas veces al año, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una decisión importante que tomar, el rumbo de la empresa, ¿no? Hay una decisión importante y se convoca la junta de accionistas de la empresa o dueños de la empresa. Pero normalmente dejan que actúe el gerente general, ¿no? Acá no es gerente departamental. Y aquí, áreas clave, supervisores, personal operativo, no. Acá son las unidades de la empresa, ¿correcto? Fíjense que lo estamos repasando porque esta parte es la que van a ustedes revisar también cuando analicen una empresa o una organización a la cual le van a analizar los procesos. Entonces tiene que estar claro. Fíjense, acá recién pone áreas clave y áreas de producción, logística, marketing. Si bien es cierto, este puede ser un esquema para comprender,
pero no es un organigrama. El organigrama tiene un gerente general y las distintas áreas, que estas serían, por ejemplo, ¿no? Aquí, una sola línea, una línea de área de producción, logística, marketing, ventas, administrativa. Ok, veamos algunas más. En otras que han puesto ustedes ponen a los equipos, especialista en marketing, ejecutivo de ventas, operarios, normalmente no se pone, porque se supone que dentro de cada grupo, de cada agrupamiento, existen personas. La organización es una distribución de recursos, por lo tanto, distribución de personal también dentro de las unidades. Otra de las cosas que he visto también es que ponen gerente de producción, gerente de ventas, debajo del departamento. Esto en una sola cajita. ¿Correcto? En una sola caja. Esto acá bastaba con la primera línea. Esto de acá ya no. ¿Correcto? Ok, a ver, veamos algo más por aquí. Este de aquí está bastante bien hecho. Bueno, tiene el dueño, pero es el gerente general, correcto. Está poniendo gerente general, el dueño, ya. Ok, esto puede ser así, porque algunas veces, cuando son empresas medianas, pequeñas, el gerente general es el mismo dueño de la empresa, ¿no? O uno de los dueños. Y aquí viene la distribución, administración y finanzas, operación, producción y operaciones, atención al cliente, alianzas estratégicas. Correcto. Estos de aquí son áreas, correcto, unidades o departamentos. Y están a este nivel jerárquico. Después del gerente general, están a este nivel. Y eso es lo que quiero que entendamos, porque a este nivel, este señor de aquí, de alianzas estratégicas, tiene el mismo poder que atención al cliente, el mismo poder que este de aquí. Eso es lo que nos dice la estructura organizacional, ¿correcto? Estos de aquí están subordinados a la administración y finanzas, por ejemplo, el departamento de finanzas, recursos humanos, asuntos legales. Estos están subordinados a administración y finanzas, es decir, reportan a él, igual que estos. Logística, seguridad, gestión de calidad, marketing, reportan a esta unidad. ¿Correcto? ¿Ok? Entonces, este es un diagrama que está bastante bien, muchos lo han hecho así, pero como les comentaba, algunos errores por ahí que hay que corregir, ¿sí? Y después el resto, pues, bastante bien, la propuesta de valor, que espero la hayan elaborado ustedes y no hayan sacado de la página web, o no sé, por ahí hayan encontrado algo, pero está bastante bien, en algunos casos algún ajuste que hacer, ¿no? En algunos casos, y como les decía, esta parte del Business Model Canvas, tener cuidado con los asociados clave, el segmento de clientes que se puede simplificar, ¿no? Porque en realidad son empresas, básicamente a las que vende son empresas, son fabricantes y mayoristas, venden a mayoristas principalmente. Y si se segmenta el cliente así, quiere decir que para cada uno de ellos debe haber una propuesta de valor. Puede ser que las 3 propuestas vayan a uno solo o a los 3, puede ser, pero normalmente estos segmentos tienen distintas necesidades, ¿no? Que estos, por ejemplo, ¿no? Estamos identificando necesidades diferentes. Como ya les dije, no es un curso de marketing, probablemente ustedes lleven un curso de marketing donde ven todo este análisis del mercado, del segmento de mercado, etcétera, todo lo que es marketing aquí. Y bueno, pero lo vemos en términos que nos permita comprender cómo funciona una empresa. Entonces ya hemos visto que una empresa tiene, pues, o sea, parte de su propuesta de valor. El negocio que hace parte de aquí. Identifica a sus clientes y se centra en ellos, tiene la forma de llegar con canales, tiene una relación con clientes, hace varias cosas, usa recursos clave, esos tienen costos y se producen una serie de ingresos. Y todo esto es soportado por una estructura organizacional. Entonces ya se van dando cuenta entonces cuando leen estrategia y cuando están leyendo los capítulos que les he dejado para lectura, de que todo tiene relación, todo está relacionado. Todo lo que estamos viendo tiene relación. Ahora, lo que hemos visto el día de hoy de procesos, por ejemplo, transversales.
transversales, muchos de los procesos. La cadena de valor, pueden ponerla aquí, la cadena de valor, que deben soportar todas estas unidades. Y entonces ya se pueden ir dando cuenta, la estrategia de una empresa en función de ese valor, de esa misión, de esa visión, y esto lo organizo justamente para conseguir esa estrategia, ¿no? Defino todos estos recursos para llevar a cabo, y ahora voy a entrar a ver los procesos y cómo deben ser para que cumpla con esos objetivos, ¿no? Bueno, todo ese detalle lo vamos a ver. ¿Ok? Bien, a ver, muchachos. Antes de pasar la asistencia, ¿se entendió? ¿Está claro todo? Todo claro, ¿O hay profe. algo que no se haya entendido? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro, chicos? Profesor, disculpe, tengo una Sí. consulta en el caso del proyecto de investigación. Dime. Ya, profesor, respecto, si debemos de centrarnos en una empresa en específica, o sea, en una empresa real, o podemos generalizar. O sea, la empresa corresponde a un sector, por ejemplo, de ventas. Sí, claro, pueden generalizar. No hay ningún problema en este proyecto de investigación, ¿no? En el que ya tienen en curso, el que están trabajando. No hay problema. O sea, basta con una actividad puntual. Como les he comentado, no se tome mucho tiempo en hacer el análisis del proceso porque ni siquiera hemos visto todavía análisis de proceso. Solamente analizar o investigar sobre la herramienta y sobre una actividad o proceso, incluso si quieren hasta un proceso personal, ¿no? De algo que estén haciendo ustedes. ¿Sí? Nicole. Sí, profesor. Profesor, Sí. Sí, dime. profesor, en el caso de los objetivos, ¿es necesario enfocarnos sobre todo en los verbos que está considerando en el archivo de proyecto o podemos cambiar esos verbos? Pueden cambiarlos, muchachos. O sea, a ver, la propuesta es simplemente para tener un patrón, pero no quiere decir que hay que seguirlo de manera estricta, ¿no? O sea, pueden hacer ajustes, cambios, y la idea, como les comento, es probar una herramienta y aplicarla. Ese es el objetivo básico, es ese, probar y aplicar una herramienta. Como consecuencia de ello, se van a producir algunas cositas, algunos ejemplos, algunas salidas, etcétera, y eso es básicamente lo que tienen que mostrar. La idea básica es esa, ¿ok? Sí, profesor, ok. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, duda? Bien, más sobre eso comentaremos en la parte práctica porque todavía nos faltan esta y buena parte de la próxima semana para que hagan entrega de esa tarea. Vamos a entrar un ratito al aula virtual, perdón, al Zoom para pasar la asistencia. Ya hay algunas lecturas que ir haciendo. Si no, mal no recuerdo, en el sílabus, hay que ver el sílabus, creo que hay una lectura también que tienen que hacer un mapa mental para la siguiente semana, creo que es así. Hay una lectura. Vamos a ver. A ver. A ver, chicos, vamos a pasar la asistencia. ¿Está Alférez Andia? ¿Alférez? Astorga Agüero. Bada Watanabe. Profesor. Barrientos Torres, José.
Barrientos, Butrón, Verástegui, Sofía. Cayán, Quispe, Michael, Julio. Presente, profesor. Carrasco, Alcántara, María. Presente, profesor. Cente, Alfonso, Renzo. Chávez, Presente, Bonamí, profesor. Cleverson. Presente. Chávez, Urbano, Nicole. Sí, ¿no? Presente, profesor. Chunga, Chévez, Axel. Presente, profesor. Chuque, Castilla, José. Presente, profesor. Contreras, Peña, Rodrigo. Córdoba, Sandoval, Bruce. Presente, profesor. Cotrina, Ruiz, Ángel. Presente, profesor. Díaz, Vázquez, María. Presente, profesor. Espinosa, González, Micael. Presente, profesor. Evangelista, Huerta, Iago. Gamio, Patricio, Andrés. Presente, profesor. Gutiérrez, Machacuay, Frank. Presente, profesor. Jaro, Jara, Gabriel. Presente, profesor. Guapaya, Bojorques, Flavio. Presente, profesor. Huaranca, Quilca, Gustavo. Presente, profesor. Yamoca, Milla, Piero. Presente, profesor. Ok. Mendoza, Segura, Sebastián. Presente, profesor. Mesa, Lara, Presente, Renato. profesor. Ordinola, Moscoso, Adrián. Presente, profesor. Paico y Parraguirre, Arnold. Presente, profesor. Pereda, Carranza, José. Presente, profesor. Peñacos, Fairuz. Presente, profesor. Fuente, Carmen, Rodrigo. Presente, profesor. Quincho, Córdoba, Oder. Presente, profesor. Quiroz, Caro, Steven. Quispe, Presente, González, profesor. Rodrigo. Presente, Ríos, profesor. López, Diego. Rodríguez, Jara, Francis. Presente, profesor. Rojas, Bazán, Jefferson. Presente, profesor. Rojas, Rodríguez, Carla. Profe, Diego Ríos, presente. A ver, Rojas, Rodríguez, Carla. Presente. Ok, Rojas, Suárez, Ana. Presente, profesor. Ronquillo, Vega, Luis. Presente, profesor. Sánchez, Gallego, Rodrigo. Presente, profesor. Sánchez, Osorio, Miguel. Presente, profesor. Sicha, Villanueva, Han, Max o Jan Max. Presente, profesor. Sigüincha, Palacín, Michel. Presente, profesor. Suito, Gutiérrez, Renzo. Presente. Tixigua de la Cruz, Eric. Presente, profesor. Toc, toc aquí, Juan. Torres, Presente, profesor. Yauri, Manuel. Torres, Presente, Núñez, profesor. Silvino. Valenzuela, Falconi, Andrés. Presente, profesor. Vargas, Paso, Luis. Presente, profesor. Yanak, Espinosa, Natalie. Yanak. Presente, profesor. Ok, Ñahui, Sarostegui, José. Presente, profesor. Ok, creo que decía que Ríos estaba, ¿no? Sí, profesor. Ok. ¿Alguien más que haya llamado, que no haya llamado por ahí? Para identificar aquellos lugares con presencia de fantasmas o fenómenos sobrenaturales A ver quién ha dejado su... del sistema. A ver, vamos a pasar al siguiente grupo, ¿sí? La oficina de la directora. Entonces se resuma. Como pueden ver, esto es real. A ver, Fairuz. Se cerró la puerta de la oficina de la directora. Fairuz, Nita, Pena. ¿Estás viendo tu novela? A ver, vamos muchachos, vamos a ver el siguiente grupo. Bueno, un grupo pequeñito. A ver, veamos. Creo que nos han arreglado, no nos han arreglado el horario hasta ahora. Bueno, el otro grupo está presente, pues también el grupo 2, ¿sí? Porque todavía no nos arreglan el horario de grupo. Bien. Bien, ya hemos tomado la asistencia, no se preocupen lo del grupo 2, o sea, están también dentro de
la asistencia. Y quedamos entonces para la parte práctica. En la parte práctica vamos a revisar IDEF 0, que es la notación para modelar procesos. Hay varios ejercicios que vamos a desarrollar y también, como les comenté, bueno, esta semana no. Sí, bueno, vamos a explicar un poquito más también si por ahí tienen dudas con respecto al proyecto de investigación, cuya entrega va a ser la próxima semana, ¿ya? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Después creo que nada más tenemos cubierto lo que teníamos que hacer para esta semana. Hay que seguir estudiando, revisando. Vean, por favor, el sílabus y las tareas, porque si mal no recuerdo, se tiene que entregar. Hay una lectura con... Vamos a ver acá ya, antes de irnos, para confirmar. Para la semana 5... Sí, para la semana 5 hay un resumen de la lectura 4, LECT 4. Tienen que hacer lectura 4, un resumen, esquema, como enviaron la vez pasada. Entonces, la próxima semana hay una tarea que entregar, muchachos. Voy a poner esa tarea en el aula virtual también, ¿ya? Hagan esa lectura. Fíjense que hay algunas lecturas cuyas no han hecho mapa mental porque no se los he pedido, pero léanlo, revísenlo. Está dentro del sílabus las lecturas correspondientes. Hay algunas, solamente aquí nos hemos saltado desde la lectura 1 a la lectura 4, por ejemplo, ¿no? Entonces hay 2 lecturas intermedias que deben haberlas hecho. Háganlas. Bien, entonces ahí nos estamos quedando por el día de hoy, hasta el jueves con el grupo 2 y el viernes con el grupo 1. Ok, muchachos, nos vemos hasta el jueves. Hasta pronto, profesor. Ok, nos vemos. Gracias, nos vemos. Hasta luego, profesor. Okay, nos vemos. Hasta luego, Renzo, nos vemos. Ok, Hasta chicos. luego, profesor. Ya, nos vemos. Hasta luego, profesor.